Increíble. Deportan a una niña boliviana y descubren que sus padres son policías de FBI. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Un vuelo sin retorno. El rugido del avión resonaba en los oídos de Sofía mientras observaba, con sus ojos oscuros y asustados, las luces de la ciudad desvanecerse bajo las alas de la aeronave. Su pequeño cuerpo temblaba, no solo por el frío del aire acondicionado, sino por la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo. A sus 8 años, no entendía por qué la habían separado de su hogar, de sus padres, de la vida que conocía. Una mujer uniformada, con el rostro severo y una mirada indiferente, le había dicho en inglés un montón de palabras que no comprendía del todo. Solo captó algunas frases: no tienes documentos. No puedes quedarte aquí. Y, de repente, la habían puesto en un asiento, sola, sin su osito de peluche, sin su mochila, sin la promesa de ver nuevamente a mamá y papá. En la otra punta del país, en una casa de 2 pisos en Virginia, el agente del FBI, Mark Reynolds, colgó el teléfono con el rostro pálido y los puños apretados. Su esposa, Laura, lo miró con una mezcla de preocupación y miedo. «Mark, ¿qué pasa?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. Mark tardó unos segundos en responder. Su entrenamiento en el FBI le enseñó a mantener la calma en momentos de crisis, pero esto no era una operación encubierta, no era un caso más en su historial, era su hija. «Sofía, la deportaron», dijo con la voz ronca. Un segundo de silencio llenó la sala antes de que Laura soltara un grito ahogado y cubriera su boca con las manos. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Es nuestra hija, es ciudadana estadounidense». Pero no importaban los papeles, las adopciones o las leyes. Alguien había cometido un error monumental, un error que había enviado a su hija, sola, a un país que ella no conocía, sin nadie que la protegiera. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, el avión en el que viajaba Sofía aterrizaba en La Paz, Bolivia. El golpe de las ruedas contra la pista la hizo estremecerse. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien que conociera, alguien que pudiera explicarle qué estaba pasando. Pero los rostros eran extraños, las voces hablaban un idioma que ella apenas recordaba. Una mujer con uniforme de migración la tomó de la mano con brusquedad y la guió hacia una sala llena de otras personas que parecían tan confundidas como ella. No entendía nada, solo sabía una cosa: quería volver a casa. Quería ver a mamá y papá. En Virginia, Mark y Laura no perdieron un segundo. Como agentes del FBI, tenían acceso a información y contactos que cualquier otra familia jamás podría tener. Sabían que su hija no era una inmigrante ilegal, sabían que alguien había cometido un error fatal. Pero lo que no sabían era quién estaba detrás de esa decisión absurda ni por qué nadie les había notificado antes. Lo único que tenían claro era que harían lo que fuera necesario para recuperar a su hija. Y cuando descubrieran quién era responsable de esta atrocidad, esa persona enfrentaría las consecuencias más severas de su vida. Capítulo 2. La búsqueda comienza. Las luces de la oficina del FBI en Washington DC parpadeaban sobre el escritorio de Mark Reynolds mientras sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre el teclado. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por una mezcla de ira y desesperación. Frente a él, un informe en la pantalla mostraba los detalles de la deportación de Sofía: menor de edad, nacionalidad indeterminada, ausencia de documentos. Mentiras. Sofía tenía su certificado de adopción, su pasaporte, su acta de nacimiento estadounidense. Pero alguien había decidido ignorarlo, alguien había cometido un error imperdonable. Esto no fue un simple descuido, Laura, dijo Mark, con la mandíbula apretada. Alguien tomó la decisión de deportarla sin verificar nada. Laura, quien apenas había dormido desde la fatídica llamada, se inclinó sobre la mesa, su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Sus ojos brillaban con furia contenida. «Tiene que haber registros de quien firmó la orden», dijo en voz baja. «Encuéntralo, Mark. Quiero nombres». Mientras Mark rastreaba los movimientos en el sistema, Laura hizo lo que mejor sabía hacer: movilizarse. Como agente de campo, tenía una red de contactos en múltiples agencias, desde el Departamento de Seguridad Nacional hasta la Interpol. Sofía estaba en Bolivia. Necesitaban traerla de vuelta antes de que algo malo le pasara. Llamó a la embajada estadounidense en La Paz, pero la respuesta fue fría e impersonal: «Lo sentimos, señora Reynolds. La menor fue procesada de acuerdo con el protocolo. Puede presentar una apelación».
No necesito presentar una apelación, necesito recuperar a mi hija. Gritó, sintiendo que la frustración la ahogaba. Mientras tanto, en Bolivia, Sofía se encontraba sentada en un banco de madera dentro de un edificio gris y deteriorado. Había pasado toda la noche en la sala de detención de migración, sin comida, sin una manta, sin nadie que le explicara qué estaba pasando. A su alrededor, otros deportados hablaban entre susurros, sus miradas llenas de desesperación. Ella no pertenecía allí. Una oficial de migración, con expresión impasible, se acercó a ella. ¿Familia en Bolivia?, preguntó en español. Sofía negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. No tenía familia en Bolivia. Su única familia estaba en Estados Unidos. No sé, ¿dónde está mi casa?, susurró en inglés, pero la mujer solo suspiró y escribió algo en un formulario. En Washington, Mark finalmente encontró lo que buscaba. El nombre de la persona que había firmado la deportación de su hija, la oficial de inmigración Rebecca Sanders. Su sangre hirvió. Iba a asegurarse de que ella pagara por esto. Con el rostro endurecido, miró a Laura y dijo en un tono que no admitía réplica. Nos vamos a Bolivia. Capítulo 3. Una carrera contra el tiempo. El avión privado del FBI despegó de Washington, D.C. en plena madrugada. Mark y Laura no habían dormido, ni siquiera habían intentado hacerlo. Cada minuto que pasaba con Sofía fuera de su alcance era una tortura insoportable. A bordo, revisaban todos los documentos, intentaban contactar a la embajada en La Paz y buscaban cualquier rastro de la oficial Rebecca Sanders. Laura, con el rostro pálido pero decidido, revisó su teléfono una vez más. Ningún mensaje. Ninguna actualización. Nada. Mark, ¿y si algo le pasa? Es solo una niña, susurró con la voz entrecortada. Mark tomó su mano con fuerza. Su esposa era una de las agentes más fuertes y valientes que conocía, pero en este momento, era una madre desesperada. No lo permitiré. La encontraremos, Laura. Y haremos que paguen. Mientras tanto, en La Paz, Sofía se sentía más sola que nunca. Había pasado la noche en un colchón sucio en la sala de migración, con hambre y miedo. Un hombre con uniforme de seguridad había intentado hablar con ella, pero solo entendió una palabra: orfanato. ¿Querían llevarla a un orfanato? No. Su mamá y su papá iban a buscarla. La pequeña intentó explicarse, pero nadie parecía prestarle atención. No sabía cómo defenderse, cómo probar que tenía una familia. Nadie le creía. Solo querían deshacerse de ella. De repente, un hombre alto y de traje oscuro entró en la sala. Su expresión era seria, y su español era perfecto cuando se dirigió a los oficiales de migración. Mi nombre es David Álvarez. Trabajo para la Embajada de Estados Unidos. Necesito información sobre esta niña. Sofía miró al hombre con los ojos llenos de esperanza. ¿Alguien había venido por ella? ¿Mamá y papá lo habían enviado? Pero la respuesta que recibió la dejó sin aliento. Lo siento, señor Álvarez, respondió la funcionaria de migración, pero esta niña fue deportada bajo protocolo legal. Si quiere más información, debe presentar un documento oficial. David suspiró, frotándose la sien. Sabía que estos procesos podían ser lentos, pero no tenían tiempo. Los niños no debían estar en lugares así. Escuche, dijo con firmeza, esta niña no es boliviana. Fue adoptada legalmente en Estados Unidos. Si algo le pasa, este país tendrá un problema diplomático enorme. La mujer pareció dudar. Miró a Sofía, luego a los documentos. Voy a necesitar más pruebas. David asintió, mis superiores ya están en camino. No dejen que esta niña salga de aquí con nadie más. A miles de kilómetros de distancia, Mark y Laura recibieron el mensaje de David. La tienen retenida. Pero hay un problema, dicen que falta documentación. Laura apretó los puños. No importa lo que digan. Cuando aterricemos, nadie nos detendrá. El avión comenzó su descenso. Los padres estaban a punto de llegar. Y nadie se interpondría entre ellos y su hija. Capítulo 4. El encuentro en La Paz. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, en plena madrugada. Mark y Laura bajaron las escaleras con pasos decididos, sus mentes enfocadas en una única misión: recuperar a su hija. En la pista de aterrizaje, un vehículo negro con placas diplomáticas los esperaba. Dentro, David Álvarez los recibió con un semblante tenso. La situación no ha cambiado mucho, les informó mientras el auto avanzaba entre las calles empinadas de la ciudad. Sofía sigue bajo custodia de migración.
Están exigiendo más documentos para confirmar su nacionalidad. Laura respiró hondo, tratando de controlar su furia. Pero los documentos están en el sistema. Ella es nuestra hija legalmente. ¿Cómo pueden seguir reteniéndola? David intercambió una mirada con Mark antes de responder. Parece que alguien dentro de migración está bloqueando la liberación. Mark frunció el ceño. ¿Rebecca Sanders? No he podido confirmarlo, pero es probable. El vehículo se detuvo frente al edificio de migración. Mark y Laura bajaron apresurados, ignorando el frío de la madrugada. Cada segundo que pasaban sin Sofía era un golpe en el corazón. Dentro de la oficina, Sofía dormía en una silla de plástico, con los brazos cruzados sobre su regazo y la cabeza inclinada. Su carita estaba sucia, su ropa desarreglada. Parecía frágil, indefensa. Cuando la puerta se abrió, la niña despertó sobresaltada. Su mirada encontró a sus padres, y por un instante, el miedo fue reemplazado por un destello de esperanza. «Mamá, papá». Laura corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo desesperado. «Mi amor. Estamos aquí, estamos aquí». Sofía sollozaba, aferrándose a su madre como si temiera que desapareciera. Mark se agachó y tomó la mano de su hija, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Tranquila, cariño. Nos vamos a casa». Pero una voz cortante interrumpió el momento. «Lo siento, pero esta niña no puede irse todavía». Era una mujer de uniforme, con el cabello recogido en un moño estricto. Su placa decía oficial Rebecca Sanders. Laura se levantó de golpe, su mirada convertida en puro hielo. ¿Usted es la responsable de esto? ¿De separar a una niña de sus padres? Rebecca cruzó los brazos. Simplemente seguí los protocolos. Mark se acercó lentamente, su voz controlada pero letal. Usted violó los derechos de una menor de edad. Esta niña es ciudadana estadounidense. Y la ley que dice seguir, la acaba de romper. Rebecca esbozó una sonrisa fría. No veo pruebas de eso. Pero en ese instante, David Álvarez entró con un maletín en la mano y colocó varios documentos sobre el escritorio. Aquí están las pruebas. Certificado de adopción, pasaporte estadounidense, registros migratorios. Esta niña nunca debió haber sido deportada. Rebecca tomó los papeles con una expresión que se oscurecía por segundos. Sabía que había cometido un error fatal. Laura tomó la mano de Sofía con firmeza. Nos vamos. Ahora. Y esta vez, nadie se interpuso en su camino. Pero Mark sabía que esto no había terminado. Rebecca Sanders iba a pagar por lo que hizo. Capítulo 5. Justicia en movimiento. El sol apenas comenzaba a despuntar en La Paz cuando Mark, Laura y Sofía salieron del edificio de migración. El aire frío golpeó sus rostros, pero la sensación de tener a su hija de vuelta les devolvió algo de calor al corazón. Sin embargo, el caso aún no estaba cerrado. Alguien tenía que responder por lo que había sucedido. Dentro del auto diplomático, Sofía se aferraba a la mano de su madre, todavía temblando. Había pasado demasiado miedo, demasiada soledad. Laura le acarició el cabello con ternura y le susurró. Ya pasó, mi amor. Estamos aquí. No dejaremos que esto vuelva a suceder. Mark, por su parte, no apartaba la vista de su teléfono. Su mente estaba enfocada en una sola cosa, destruir a Rebecca Sanders. Voy a llamar a la oficina del FBI en Washington, murmuró. No podemos dejar que esto pase desapercibido. David Álvarez, quien los acompañaba en el vehículo, asintió. El gobierno de Bolivia ya está al tanto de lo que ocurrió. Están cooperando, pero necesitamos pruebas concretas de que Sanders actuó fuera del protocolo. Mark dejó escapar una risa seca. Oh, las tenemos. Mientras el auto avanzaba por las calles empinadas, Laura miró a su esposo con atención. ¿Qué tienes? Mark giró el teléfono y le mostró la pantalla. Un correo electrónico interceptado, enviado por Rebecca Sanders a un colega en inmigración. No me importa lo que digan los registros. Si hay dudas sobre su estatus, la deportamos. No tenemos tiempo para estos casos. Laura sintió que su piel se erizaba. Esto es más que un error. Ella sabía que Sofía tenía documentos legales y la deportó de todos modos. David tomó aire. Con esto podemos abrir una investigación formal contra ella. Mark asintió, sus ojos llenos de determinación. Y nos aseguraremos de que nunca más vuelva a tomar una decisión como esta. Horas después, en Washington, D.C. Rebecca Sanders caminaba por los pasillos de su oficina con la cabeza en alto, como si no hubiera hecho nada malo. Para ella,
La deportación de Sofía había sido solo un trámite más. No importaba lo que dijeran los agentes del FBI. Ella había actuado dentro de lo que consideraba correcto. Pero cuando llegó a su escritorio, vio algo que la hizo detenerse. 4 hombres de traje oscuro la esperaban. Uno de ellos, con una placa del Departamento de Justicia, habló con frialdad. Rebecca Sanders está bajo investigación por abuso de autoridad y violación de derechos civiles. Por favor, venga con nosotros. Rebecca sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Intentó argumentar, intentó justificarse, pero las pruebas en su contra eran irrefutables. Mientras era escoltada fuera del edificio, su mirada se encontró con una figura familiar, Mark Reynolds, de pie, con los brazos cruzados y una expresión implacable en su rostro. Espero que esto le enseñe lo que significa arrancarle a una niña su hogar, dijo Mark con voz firme. Rebecca desvió la mirada, sintiendo el peso de sus acciones por primera vez. La justicia había comenzado a hacer su trabajo. Capítulo 6. Recuperando la normalidad. El avión con destino a Washington D.C. surcaba el cielo nocturno, dejando atrás las montañas de Bolivia. Sofía dormía profundamente en el regazo de Laura, con su pequeña mano aferrada a la de su madre. Había pasado por demasiado en tan poco tiempo, y el agotamiento finalmente la venció. Mark observaba a su esposa y su hija con una mezcla de alivio y rabia contenida. Habían logrado recuperarla, pero la herida emocional que le habían causado tardaría en sanar. David Álvarez, quien había acompañado a la familia hasta el aeropuerto, se reclinó en su asiento y suspiró. No quiero ni imaginar lo que habría pasado si no hubiéramos actuado a tiempo. Mark asintió con gravedad. Nos aseguraremos de que nunca vuelva a suceder. No solo con Sofía, sino con ningún otro niño. Laura acarició el cabello de su hija, sintiendo una mezcla de gratitud y furia. Rebecca Sanders no fue la única culpable. Todo un sistema permitió que esto pasara. David sacudió la cabeza. El gobierno está presionando para investigar a más oficiales de inmigración. No sabemos cuántos niños han sido deportados sin justificación. Mark cerró los ojos un momento. No podía soportar la idea de que otros niños hubieran sufrido lo mismo que Sofía. Vamos a exponerlo todo, afirmó. Esto no termina aquí. Días después, en Washington D.C., Sofía corría por el jardín de su casa, persiguiendo a su perro, Max. Por primera vez en días, volvía a sonreír. Laura la observaba desde la puerta con una taza de café en la mano, sintiendo una mezcla de felicidad y preocupación. Sabía que su hija aún tenía pesadillas, que todavía temía quedarse sola. Mark se acercó y pasó un brazo alrededor de su esposa. Va a estar bien, le susurró. Laura suspiró. Lo sé. Pero nunca la vi tan asustada. Nunca imaginé que la perderíamos así, aunque fuera por unos días. Mark miró a su hija, que ahora abrazaba a Max con fuerza. Hicimos lo correcto. Y haremos más. Laura giró la cabeza, curiosa. ¿A qué te refieres? Mark sacó su teléfono y le mostró un artículo que acababa de publicarse. Red de deportaciones ilegales en la mira del FBI, errores sistemáticos en inmigración dejan a cientos de niños en el abandono. Laura sintió un escalofrío. ¿Esto es real? Mark asintió. David y yo encontramos más casos. No nos detendremos hasta que esto termine. Laura tomó su mano, comprendiendo la magnitud de lo que estaban a punto de enfrentar. Habían recuperado a su hija, pero su lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. Descubriéndola. Las oficinas del FBI en Washington D.C. estaban más agitadas de lo normal. El caso de la deportación ilegal de Sofía había destapado algo mucho más grande. Mark y Laura, aunque aún en proceso de sanar lo ocurrido con su hija, no podían ignorar las nuevas pruebas que estaban surgiendo. Rebecca Sanders no actuó sola, dijo David Álvarez, arrojando un archivo sobre la mesa. Hay al menos otros 10 niños deportados en circunstancias sospechosas. Laura tomó los documentos y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nombres, edades, nacionalidades, todos menores de edad separados de sus familias sin justificación. Mark apretó los puños. ¿Sabemos quién más está involucrado? David asintió. Hemos rastreado las firmas en los documentos de deportación. Hay un patrón. Varios funcionarios han estado aprobando estos casos de forma sistemática. Laura exhaló con frustración. Esto no es solo un error. Es un abuso de poder. David asintió con gravedad. Exactamente. Y ahora tenemos la oportunidad de exponerlo. Mark se inclinó sobre la mesa, con la determinación reflejada en su mirada.
Si logramos que este caso se haga público, no podrán ocultarlo. Queremos justicia, no solo por Sofía, sino por todos estos niños. Mientras tanto, en una pequeña celda de una prisión federal, Rebecca Sanders se sentaba en una silla de metal, con la mirada fija en la pared. No era la primera vez que enfrentaba una investigación, pero nunca había estado tan acorralada. Un abogado entró a la sala y dejó un archivo sobre la mesa. Señora Sanders, su situación es complicada. Están pidiendo que colabore con la investigación si quiere reducir su condena. Rebecca levantó la vista con frialdad. ¿Colaborar? El abogado asintió. Si usted no habla, otros lo harán. Sabemos que no actuó sola. Alguien más dentro de inmigración aprobó estas deportaciones. Si no nos da nombres, usted será la única que cargará con la culpa. Rebecca sintió un escalofrío. Sabía exactamente a quienes querían, pero delatarlo significaba poner en riesgo su propia seguridad. Apretó los labios. Quiero un acuerdo. El abogado sonrió levemente. Si da los nombres correctos, lo tendrá. Rebecca tomó aire. Si iba a caer, no lo haría sola. De vuelta en la casa de los Reynolds, Laura cerró su computadora portátil y se frotó el rostro con cansancio. Desde que regresaron de Bolivia, no habían tenido un solo día de descanso. Sofía, ajena a la tormenta que aún se desarrollaba a su alrededor, jugaba con su perro en la sala. Poco a poco, la niña comenzaba a recuperar su felicidad. Mark se acercó y dejó un beso en la frente de su esposa. David acaba de llamarme. Rebecca Sanders decidió hablar. Laura alzó la mirada de inmediato. ¿Qué dijo? Mark sonrió de lado. Todavía no tenemos los detalles, pero mencionó nombres. Laura entrecerró los ojos. Esto está lejos de terminar. Mark asintió, su voz firme. Sí. Pero ahora tenemos algo que ellos no esperaban. La verdad. Capítulo 8. El comienzo del derrumbe. Las oficinas del FBI en Washington, D.C. estaban en completo silencio cuando Mark y Laura entraron a la sala de interrogatorios. Rebecca Sanders estaba sentada al otro lado de la mesa, con las esposas apretadas en sus muñecas y la mirada fría. Sabía que su única opción era cooperar, pero eso no significaba que fuera a hacerlo fácilmente. David Álvarez se apoyó contra la pared, observando cada expresión de la mujer con atención. Sabían que tenía información valiosa, pero también que no la daría sin negociar. ¿Entonces? Preguntó Mark, cruzando los brazos. ¿Qué tienes para nosotros? Rebecca inclinó la cabeza y sonrió levemente. Si quieren nombres, quiero garantías. No pienso ser el único chivo expiatorio de esto. Laura se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos de furia. Tienes a una niña de 8 años que pasó noches en un país que no conocía porque tú decidiste que no merecía estar en su hogar. ¿De verdad crees que tienes derecho a exigir algo? Rebecca sostuvo su mirada por unos segundos antes de suspirar. No fui yo quien dio la orden final. Hay alguien más. Alguien con mucho más poder que yo. David tomó asiento y sacó una carpeta con documentos. Queremos nombres. Queremos pruebas. Rebecca respiró hondo y finalmente habló. Hubo una directiva interna en inmigración, algo que no está en los registros oficiales. Un acuerdo entre ciertos funcionarios y grupos de presión. Deportar a niños en situaciones grises, aunque tuvieran papeles legales. El objetivo era evitar procesos largos y costosos. Mark sintió que la rabia le hervía en las venas. ¿Quién está detrás de esto? Rebecca se inclinó hacia la mesa. Un nombre. Isen Kalewa. El silencio cayó sobre la sala. Isen Kalewa era uno de los directores del Departamento de Seguridad Nacional. Laura intercambió una mirada con su esposo. Si esto es cierto, no estamos hablando de un simple abuso de autoridad. Estamos hablando de corrupción a gran escala. David cerró la carpeta lentamente. Esto ya no es solo un caso de deportación injusta. Es un escándalo federal. Mientras tanto, en una lujosa oficina en Washington, Isen Kalewa recibía un mensaje en su teléfono. Sanders habló. El hombre frunció el ceño, dejó su vaso de whisky sobre la mesa y se levantó. No podía permitirse que la información saliera a la luz. Cogió su teléfono y marcó un número. Tenemos un problema. Necesito que lo solucionen. Al otro lado de la línea, alguien respondió con voz fría. Considere lo hecho. Isen colgó y respiró hondo. No iba a dejar que unos agentes del FBI destruyeran todo lo que había construido. Pero lo que no sabía, era que Mark y Laura estaban listos para enfrentarlo. Capítulo 9. La trampa se activa.
Mark y Laura sabían que no podían actuar sin pruebas contundentes. Eisenkalewa era un pez demasiado grande, y enfrentarlo directamente sin la evidencia correcta significaría un fracaso. Necesitaban pruebas concretas, documentos, correos electrónicos, grabaciones, algo que demostrara su implicación directa en la red de deportaciones ilegales. Mientras el FBI preparaba el caso, David Álvarez recibió una llamada urgente. «Tenemos un problema», dijo con voz tensa. Rebecca Sanders fue trasladada a otra prisión anoche. Y ahora está desaparecida. El silencio cayó en la sala. Laura apretó los puños. Esto no es coincidencia. Alguien la hizo desaparecer antes de que pudiera hablar más. Mark respiró hondo, controlando su ira. Si Kalewa está moviendo sus piezas, significa que está sintiendo la presión. Eso es bueno. David asintió. Pero si nos descuidamos, nosotros seremos los siguientes. La jugada maestra. Mark y Laura pasaron toda la noche revisando archivos, registros internos y cualquier conexión que pudiera llevarlos a Kalewa. No podían confiar en nadie más. Finalmente, después de horas de trabajo, encontraron lo que buscaban, una serie de transferencias bancarias sospechosas realizadas a cuentas en el extranjero, justo en los meses en que se habían dado las deportaciones ilegales. David los observó con una mezcla de incredulidad y satisfacción. Esto es suficiente para iniciar una orden de captura. Mark asintió. Pero no será tan fácil. Si queremos atrapar a Kalewa, necesitamos exponerlo públicamente antes de que pueda encubrirse. Laura se inclinó hacia la mesa. Si filtramos esta información a la prensa antes de actuar, su reputación quedará destruida. No podrá huir. David sonrió de lado. Es arriesgado. Pero me gusta. Mientras tanto, Eisenkalewa recibió una notificación en su teléfono. Los documentos filtrados estaban por todas partes. Escándalo en seguridad nacional, altos funcionarios involucrados en deportaciones ilegales de niños. Su rostro se tensó. Sabía que lo estaban acorralando. Tomó su maletín y caminó hacia la salida de su oficina. Necesitaba desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Pero justo cuando cruzaba la puerta, una docena de agentes federales lo rodearon. Eisenkalewa, dijo Mark con voz firme, está bajo arresto por corrupción, abuso de poder y violación de derechos humanos. El hombre intentó protestar, pero Laura lo interrumpió. Espero que tenga una buena celda esperándolo. Mientras los agentes lo escoltaban fuera del edificio, Kalewa comprendió la verdad, había perdido. Y los Reynolds habían ganado. Capítulo 10. La caída del imperio. La noticia de la captura de Eisenkalewa se propagó como un incendio incontrolable. Las imágenes del poderoso director del Departamento de Seguridad Nacional esposado y escoltado por agentes del FBI inundaron las pantallas de televisión y las redes sociales. En cuestión de horas, las llamadas del Congreso y de la prensa exigían respuestas. Mark y Laura observaban la transmisión desde la sede del FBI en Washington. Habían logrado lo impensable, derribar a uno de los hombres más poderosos del país. No va a salir de esta, dijo Laura, cruzando los brazos. Las pruebas son irrefutables. David Álvarez entró en la sala con su teléfono en la mano. Tenemos otro problema, anunció con tono serio. Alguien dentro del sistema sigue intentando encubrir los registros de las deportaciones ilegales. Mark frunció el ceño. ¿Todavía hay más gente involucrada? David asintió. Kalewa no operaba solo. Hay un grupo de altos funcionarios que se beneficiaban de este sistema. Si no lo sacamos a la luz, van a intentar borrar todo rastro de lo que hicieron. Laura suspiró. Entonces, no hemos terminado. Mark tomó aire y miró a su esposa con determinación. Vamos a asegurarnos de que todos caigan. El juicio de Kalewa. 3 días después, Eisenkalewa compareció ante el Tribunal Federal. Su abogado intentó desestimar las pruebas, pero los documentos bancarios, los correos electrónicos y los testimonios de exfuncionarios lo hundieron. Señor Kalewa, dijo el juez con tono severo, usted participó en un esquema de corrupción que violó los derechos de menores de edad. Este tribunal no puede ignorar la gravedad de sus acciones. En la sala, Mark y Laura observaron en silencio. Habían luchado por esto, habían arriesgado todo para que la verdad saliera a la luz. El juez golpeó el martillo sobre la mesa. El acusado será transferido a una prisión federal mientras se lleva a cabo el juicio completo. Sin derecho a fianza. El murmullo en la sala creció. Kalewa, visiblemente pálido, se volvió hacia su abogado, pero ya no había nada que hacer. Su imperio se había derrumbado.
La llamada inesperada. Esa noche, cuando Mark y Laura llegaron a casa, encontraron a Sofía dormida en su habitación, abrazando a su perro Max. Por fin, la pesadilla había terminado. Pero cuando Mark se sentó en el sofá con un vaso de whisky en la mano, su teléfono sonó. ¿Hola? La voz al otro lado de la línea sonaba fría. Meticulosa. Peligrosa. Hicieron un buen trabajo con Kalewa. Pero este juego todavía no ha terminado. Mark se puso de pie de inmediato, su cuerpo tenso. ¿Quién eres? La voz rió suavemente. Solo alguien que no quiere que la verdad salga por completo. La llamada se cortó. Mark sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Alguien más estaba observando. Y su lucha aún no había terminado. Capítulo 11. La sombra que acecha Mark permaneció con el teléfono en la mano, su mente procesando cada palabra de aquella voz misteriosa. No era una amenaza cualquiera. Era una advertencia. Laura, que acababa de salir de la habitación de Sofía, notó la tensión en su esposo. ¿Qué pasa? Preguntó con el ceño fruncido. Mark guardó el teléfono lentamente y exhaló con frustración. Alguien nos está vigilando. Kalewa no era el único, y ahora quieren que dejemos de investigar. Laura entrecerró los ojos. ¿Y qué piensan hacer? ¿Asustarnos? Mark la miró fijamente. Creo que es exactamente lo que quieren. Pero no iban a detenerse. Sabían que la red de corrupción iba más allá de Kalewa, y si alguien estaba preocupado, significaba que aún había cabos sueltos. David Álvarez llegó a su casa apenas una hora después de la llamada. Se sentó frente a ellos con su laptop abierta y un café en la mano. Analicé los archivos nuevamente. Kalewa manejaba las deportaciones ilegales, pero hay algo más, explicó, girando la pantalla hacia ellos. Estos registros muestran transferencias de dinero a una cuenta en las Islas Caimán, justo antes de que ciertos niños fueran deportados. Laura frunció el ceño. ¿Eso significa que alguien pagaba para que estos niños desaparecieran del país? David asintió con gravedad. Exactamente. Y hay alguien que sigue protegiendo esa información. La emboscada. Mark y Laura decidieron moverse con cautela. Sabían que estaban lidiando con personas peligrosas. Pero no esperaban lo que vendría después. Esa misma noche, cuando regresaban del cuartel del FBI, un auto negro comenzó a seguirlos. Laura, al volante, miró por el espejo retrovisor. Tenemos compañía. Mark sacó su arma y la mantuvo sobre sus piernas, con la mirada fija en la carretera. Sigue conduciendo, pero prepárate para cualquier cosa. David, que iba en el asiento trasero, sacó su teléfono para registrar la placa del vehículo, pero en ese momento, las luces delanteras del auto perseguidor se intensificaron y el vehículo aceleró. Impacto. Laura perdió el control del volante cuando el coche enemigo los golpeó por detrás. El auto giró bruscamente, derrapando en el asfalto. «Sujétense», gritó Laura, girando con fuerza para evitar chocar contra una barrera de concreto. El auto perseguidor intentó embestirlos nuevamente, pero en el último segundo, Mark sacó su arma por la ventana y disparó a los neumáticos del vehículo enemigo. «Van. Uno de los disparos impactó en la llanta delantera y el auto negro perdió el control, girando varias veces hasta chocar contra un poste de luz. Laura detuvo el auto unos metros más adelante, con las manos temblorosas en el volante. David salió apresurado con su arma lista, pero cuando llegó al vehículo enemigo, estaba vacío. «No hay nadie», susurró. Mark se acercó, revisando el interior. No había rastro del conductor. Solo había algo en el asiento del copiloto, un sobre con una única palabra escrita en él. «Deténganse». Mark apretó la mandíbula. «Nos quieren fuera del caso». Laura se cruzó de brazos, aún con la adrenalina en su cuerpo. «Pues ahora más que nunca, vamos a terminarlo». Capítulo 12. Justicia y redención. El sobre con la palabra «deténganse» ardía en la mente de Mark mientras observaba la escena del choque. Alguien poderoso aún estaba en la sombra, moviendo las piezas para proteger el sistema corrupto que habían descubierto. Laura, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, miró a su esposo. «Nos están diciendo que nos detengamos». Mark asintió con una sonrisa fría. «Entonces significa que estamos demasiado cerca de la verdad». David Álvarez se acercó con su teléfono en la mano. «Acabo de recibir acceso a los registros financieros de Kalewa. Hay un último nombre en la lista de pagos ilegales. Alguien más grande que él». Laura frunció el ceño. «¿Quién?». David giró la pantalla de su laptop y los números se transformaron en un nombre que los dejó sin aliento. «Senador Richard Donovan».
El corazón de Mark latió con fuerza. Un senador en funciones. Un hombre con suficiente poder para borrar pruebas y silenciar testigos. Si vamos tras él, necesitamos hacerlo bien, dijo Laura con determinación. No podemos permitir que escape como lo han hecho otros. David asintió. Ya tenemos la orden para acceder a sus cuentas. En cuestión de horas, el Departamento de Justicia emitirá la acusación. Mark miró a su esposa. Habían empezado esta lucha para salvar a Sofía, pero ahora estaban por desmantelar una red de corrupción a nivel nacional. Vamos a terminar esto. El último movimiento. Horas después, el senador Richard Donovan estaba en su despacho, leyendo las noticias sobre el arresto de Isen Kalewa. Sabía que su nombre podía ser el siguiente. Sacó su teléfono y marcó un número. Tenemos que salir de Washington. Preparen un jet privado. Pero antes de que pudiera levantarse de su escritorio, las puertas de su oficina se abrieron de golpe. Mark, Laura y un equipo de agentes federales entraron con las armas listas. Senador Donovan, dijo Mark con voz firme, está bajo arresto por conspiración, corrupción y abuso de poder. El hombre intentó protestar. Ustedes no pueden hacer esto. Soy un senador. Laura sacó un documento oficial y lo dejó caer sobre su escritorio. Y nosotros tenemos una orden de arresto federal. Los agentes lo esposaron y lo escoltaron fuera del edificio. El país entero vio en vivo la caída de otro hombre poderoso. Epílogo, un nuevo comienzo. Semanas después, la vida de los Reynolds comenzaba a volver a la normalidad. Sofía reía mientras jugaba en el jardín con su perro Max, sin saber que sus padres habían cambiado la historia. Laura y Mark la observaban desde la terraza, disfrutando el momento de paz que tanto habían esperado. No me puedo creer todo lo que ha pasado, dijo Laura, recostando su cabeza en el hombro de su esposo. Mark sonrió. No era lo que esperábamos cuando comenzó todo esto. Pero ahora sabemos que hicimos lo correcto. Laura asintió, respirando hondo. Nadie volverá a pasar por lo que Sofía pasó. No mientras estemos aquí para impedirlo. Mark tomó su mano con firmeza. Siempre protegeremos a nuestra familia. Sofía los miró y le sonrió desde el césped. Finalmente, estaban en casa. Finalmente, estaban juntos. Y esta vez, nadie los separaría. Fin.